Hermanos, hermanas, muy buenos días. Los saludo en el nombre del Señor. Es para mí siempre muy placentero estar delante vuestro para compartir la palabra del Señor. Esta mañana quiero compartir con ustedes este mensaje. Y para poder entrar en el contexto del mismo, no sé si ustedes han escuchado, está muy popular ahora en la radio una publicidad relacionada a una bebida chocolatada, ¿no? En la publicidad, la publicidad comienza cuando un niño habla y dice, yo puedo solito, ¿no? Es de un niño o de una niña. Después de que el niño expresa yo puedo solito, se escucha el sonido de una taza o de algún utensilio de cristal o de loza que se rompe, ¿no? Entonces, después, bueno, la propaganda continúa y dice que, bueno, el niño puede hacer su bebida chocolatada, puede prepararse solo, poniendo 2 cucharitas en una taza de agua caliente, ¿no? Pero eso no es lo que yo quiero resaltar, sino que el mensaje en realidad, ¿sí?, de esta promoción está en que el niño no puede por sí mismo hacer esta acción, porque si podría, no rompería, ¿sí?, el utensilio. Entonces, ¿sí?, esto me recuerda mucho que cuando éramos pequeños, creo que la mayoría nos ha pasado, siempre los adultos nos decían que no podíamos hacer ciertas cosas, ya sea porque éramos niños o porque éramos muy pequeños o porque no teníamos la fuerza suficiente. Les pido por favor que me acompañen en una oración ahí donde está y le decimos a nuestro Padre: Señor bendito, Dios amado, bondadoso Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nos estás dando esta mañana el privilegio, Padre, de tener, Señor, este servicio, Padre, y de darte la adoración, el honor y la pleitesía que tú te mereces, Dios bendito, en este primer día de la semana. Y oramos, Padre, esta mañana para que tú abras nuestro corazón y nuestro entendimiento, Señor, y tu palabra pueda quedar grabada en nosotros, Dios, para así transformar nuestra vida, Señor, y poder salir adelante, Dios bendito. Te agradecemos, amado Dios, porque sabemos, Señor, que tu presencia está en nuestras vidas cada día, cada minuto, cada momento, Señor, y que, Señor bendito, tú estás proveyendo todo lo necesario, Señor, tanto material como espiritual para nosotros, Padre. Te oro, Señor, esta mañana para que tú ayudes a tu siervo, Padre, a que tus palabras sean dichas, Señor, que tu mensaje sea llevado, Padre, conforme al propósito que tú tienes, Señor. Padre, guíame, Señor, y haz que todos juntos, Padre, podamos disfrutar, Señor, del alimento espiritual que viene a través de tu enseñanza y tu palabra. En Jesús oramos a ti. Amén. Muy bien, entonces, hermanos, quiero este momento hacer algo muy interesante. Voy a pedir que prendan vuestras pantallas para que podamos vernos unos a otros, y los que no pueden prender sus pantallas, por favor, puedan comentar en el chat, ¿sí?, con la palabra sí o no a la pregunta que voy a hacer. Así que ahí veo algunos hermanos nomás que han prendido sus pantallas. Quisiera que todos, por favor, me ayuden, ¿sí? A la pregunta, los que tienen las pantallas prendidas, por favor, solamente levantan la mano si es sí, y no levantan la mano si es no. La pregunta es muy sencilla, muy simple, ¿sí? Quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes han leído, ¿sí?, la reflexión el día viernes? Por favor, si pueden levantar la mano, ¿sí? Acá también, ¿quiénes han leído la reflexión del día viernes? ¿Sí? Leído la reflexión del día viernes. ¿Sí? A ver, no veo muchas manos levantadas, ¿sí? Algunos, muy bien. Entonces vemos que es un poquito porcentaje,
de los que han leído. Entonces, como no han leído, vamos a hacer nuestro mensaje en relación a lo que hemos dicho el día viernes, ¿no? Entonces, esto nos da una idea, hermanos, de ¿sí? que hay que leer las reflexiones que mandamos todos los días, que son muy importantes para nuestro crecimiento espiritual, ¿sí? Entonces, la reflexión del día viernes estaba basada en un texto muy conocido, ¿sí? En Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la relación estaba, ¿sí? Basada en que hoy en día hay muchas personas, mucha gente que comienza a hacer emprendimientos, ¿sí? ¿No? En relacionado a los emprendedores. Es decir, ¿sí? Que la enseñanza de este texto, estaba sintetizada en lo siguiente, ¿sí? Todo, dice, vemos que no hay un límite, ¿sí? No hay un límite. Lo único que necesitamos para alcanzar todo es nuestra fe. Lo puedo, vemos que es personal, ¿sí? Es individual, que a pesar de nuestras limitaciones como seres humanos, que a pesar de que a veces entendemos que es difícil, ¿sí? Podemos aprender siempre que haya una enseñanza. En Cristo, vemos que solo a través de Él, solo a través de el Señor podemos llegar a nuestra meta, a través de su misericordia, de su poder. Porque entre lo que yo quiero, ¿sí? Lo que yo quiero y el hacerlo realidad, hay un nexo. Y ese nexo es Jesucristo, nuestro Señor. Que me fortalece, en esta frase vemos que el Señor Jesús no va a hacer las cosas por nosotros. Él no va a hacer. Muchas veces esperamos que las cosas ocurran milagrosamente, pero no es así. El Señor no va a hacer por nosotros, ¿sí? Lo que va a hacer es nos va a dar la fuerza necesaria, la energía, la fortaleza, la capacidad de poder hacer lo que nos proponemos, de poder hacerlo por nosotros mismos, ¿sí? Entonces, sabiendo que todo es posible, ¿sí? Hacerlo en Cristo Jesús. Esta mañana vamos a meditar, ¿sí? Conforme a lo que hemos visto, ¿sí? En la introducción, en este mensaje, el cual he titulado, ¿quién te ha dicho que no puedes? ¿Quién te ha dicho que no puedes? ¿Sí? La palabra de Dios, la Biblia y el pasaje que hemos visto en todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nos enseña, ¿sí? Nos enseña que todo lo podemos, todo es posible a través de Cristo Jesús. Que Él nos da la fortaleza, la fuerza, que Él nos da, ¿sí? Las actitudes y aptitudes necesarias para alcanzar eso, ¿no? Pero vemos hoy en día que muchos cristianos, ¿sí? Viven en el fracaso, que muchos aún vivimos convencidos de que no podemos hacer, no podemos lograrlo. Las preguntas son: ¿por qué hay tanto cristiano que vive en el fracaso? ¿Por qué o qué es lo que nos ha convencido de que no podemos hacer? ¿Quién ha logrado que nosotros creamos que estamos derrotados, que no podemos alcanzar a cambiar nuestras vidas? Estas preguntas las vamos a resolver viendo ejemplos que nos da la palabra de Dios. Hay diferentes aspectos que podemos ver, ¿sí? Esta mañana vamos a estudiar 4 de estos aspectos.
El primer aspecto que está comúnmente en nuestras vidas es las circunstancias. Para poder entender bien esto, vamos a enfocarnos. Les pido que busquen en vuestras Biblias, ¿sí? Números 13, capítulo 13, versículos 32 y 33. Números, capítulo 13, versículos 32 y 33, ¿sí? Para entrar en el contexto, esto está cuando el pueblo de Israel, después de atravesar el desierto, llegó, ¿sí?, al río Jordán antes de ingresar a la tierra de Canaán. Enviaron, dice la palabra, 12 espías. Estos espías fueron y vieron la tierra de Canaán y regresaron, ¿sí?, para informar. ¿Y cuál fue el informe de estos espías? Leemos versículos 32 y 33 de Números 13. Dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Qué podemos entender de esto? Que muchas veces vemos en estas circunstancias. ¿Qué es lo que vieron ellos ahí en la tierra de Canaán? Que la tierra se tragaba, dice, a las personas. Que estaba habitada de gigantes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué indujo esto? Temor a no poder hacer algo para poder llegar a la tierra que Dios les había prometido. Eso pasa en nuestras vidas. Hay muchas circunstancias que están en nuestra contra, que no nos permiten avanzar, que nos muestran que todo está perdido, que no vale la pena ni intentarlo. Pero tenemos que saber siempre que aunque las circunstancias sean las más malas, las más difíciles, que estén en nuestra contra, como vimos en el ejemplo, ¿sí?, todo parecía en contra, todo parecía difícil, pero la palabra nos enseña que el pueblo de Dios, ese pueblo que había llegado al límite, conquistó esa tierra de gigantes. ¿Pero por qué la conquistó? ¿Qué indujo a que conquistara? Porque hasta donde hemos leído, podemos entender que el pueblo se sintió temeroso, que no quería continuar, a pesar que estaba la promesa de Dios. Lo que indujo a que conquistaran esta tierra fue la promesa de Dios, que Dios estaba a favor de ellos. En las circunstancias de nuestra vida, Dios está a nuestro favor, siempre. Dice, todo lo puedo en Cristo, ¿verdad? Y el mismo libro de Números, ahora ahí el siguiente capítulo de Números, capítulo 14, versículo 9. Capítulo 14, versículo 9, nos va a mostrar, ¿sí?, esta razón que estamos viendo esta mañana. Dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¿Sí? Dios estaba con ese pueblo. Hoy en día, como hijos de Dios, Dios está con nosotros. Por tanto, ¿sí?, sean cuales sean las circunstancias en las cuales nos encontramos, es posible lograr todo. Es posible lograr todo. Otro aspecto que podemos ver, el segundo, es relacionado a nuestros fracasos anteriores, a las experiencias previas que hemos tenido en relación a ciertas cosas.
Para ver el ejemplo bíblico, busquemos el libro de Lucas, capítulo 5, versículos 4 y 6. 4 al 6, no 4 y 6, 4 al 6. ¿Sí? Para entrar en el contexto, Lucas está narrando, ¿sí?, una historia que pasó con los apóstoles. Cuando Pedro y parte de los apóstoles fueron al mar a pescar, pescaron, dice, toda la noche, pero no capturaron ni un pez. Agotados regresaban, y es ahí cuando, ¿sí?, se encuentran con el Señor Jesús. ¿Y qué dice? ¿Qué nos narra Lucas de este hecho? Versículo 4 del capítulo 5 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, el Señor Jesús, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Versículo 5, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Los fracasos que tenemos, las malas experiencias que tenemos, no deben servir para rendirnos, para quedarnos ahí. No. Más bien nos deben servir para reconocer, ¿sí?, que lo que tenemos que cambiar no es los objetivos a los cuales queremos alcanzar, sino las estrategias que usamos para lograr eso. Habíamos hablado el día viernes acerca de los emprendedores. ¿Por qué los emprendedores triunfan? Van en el mismo rubro que siempre han estado, ¿sí? ¿Pero por qué triunfan? Porque ven nuevas estrategias. Ven cosas que les puede permitir lograr alcanzar sus metas. A diferencia de otros que no son emprendedores. Pequeñas cosas hacen la diferencia. Si nosotros nos abocamos a ver nuestras experiencias pasadas, pues no vamos a avanzar, no vamos a lograr llegar a ese objetivo. Lo que necesitamos es eso, es un cambio de estrategia, es un cambio de la forma como estamos haciendo. ¿Sí? Como vemos en la historia que nos narra Lucas, ¿sí? ¿Cómo se sentían los apóstoles regresando después de haber trabajado toda la noche? Fracasados, ¿verdad? Ya sin esperanza. La experiencia les había dicho, oye, ya has trabajado toda la noche, ya no puedes sacar peces. Pero el Señor les dijo, vayan, hagan, ¿sí?, una nueva estrategia, una diferente forma. ¿Y cómo obtuvieron? Un gran beneficio por esa voluntad de Dios. Entonces vemos que ellos echaron la red confiando en la palabra del Señor, confiando en el Señor Jesús, obedeciendo su voluntad. Esa es una estrategia muy importante, ¿sí? Dejar las malas experiencias, los fracasos anteriores para ver hacia adelante. Imaginémonos, ¿sí?, cuántas malas experiencias han tenido todas las personas que han inventado o creado diferentes cosas. ¿Sí? La luz, los utensilios que tenemos, esta laptop, la silleta en la cual están sentadas ahora, el sillón donde se sientan en casa, ¿sí?, el celular en el cual ustedes están viendo este mensaje. ¿Cuántos fracasos no habrá detrás de alcanzar, crear ese objeto? Esas personas no se limitaron con sus fracasos y tal vez muchos no tenían a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que nosotros tenemos a Dios. Dios está con nosotros. El ejemplo nos dice que Pedro obedeció al Señor, la orden del Señor. Continuamos, ¿sí? El tercer aspecto son los comentarios de las personas.
Yo sé que muchas veces en nuestra vida ha habido malos comentarios en relación a lo que nosotros intentamos hacer. Siempre, siempre, ¿sí? Como por ejemplo, cuando decidimos entregarnos al Señor, tal vez una gran mayoría de nosotros escuchó, uy, ¿cómo vas a cambiar de religión? ¿Verdad? Entonces, ¿qué vemos? Es un comentario. Entonces, abramos nuestras Biblias para leer en la palabra de Dios acerca de este aspecto. Busquen Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 33. Primera de Samuel 17, 33. Para entrar en el contexto, este pasaje es también muy conocido, ¿sí? Es que el pueblo de Israel estaba luchando contra los filisteos y de los filisteos había un gigante, ¿sí?, que se burlaba del pueblo de Israel, ¿no? Me refiero a quiénes, a David y a Goliat, ¿sí? Mientras Goliat se mofaba del pueblo, salió dice, jovencito a enfrentarlo, que era David. Él decide luchar contra Goliat, ¿sí? En Primera de Samuel 17:33 leemos cuando Saúl le dice a David, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Sí? El comentario de Saúl en relación a David es, oye, ¿cómo tú vas a poder? Hay tantos soldados por acá, tantos hombres de guerra, ¿sí?, tanta gente con mucha experiencia que no puede enfrentarlo. No puede enfrentar. Y tú que eres un jovencito que ni siquiera sabes de la guerra, ¿vas a ir a enfrentar a este hombre? Y es así. El gran enemigo, ¿sí?, es Satanás. Él va a usar siempre a las personas para no permitir que nosotros avancemos, para convencernos de que no podemos lograr ni hacer, de que no vale la pena ni intentarlo, que el fracaso es seguro. Como les decía, cuando nos dijeron, te vas a cambiar de religión, ¿verdad? No entienden que en realidad, como en la historia que hemos leído, ¿sí?, que cuando Dios está con el hombre, todo es posible. ¿Por qué fue David confiado a enfrentar a Goliat? ¿Porque él se sentía capaz? ¿Él se sentía que era el único que iba a vencer a este enemigo? No. ¿Qué nos muestra la palabra? Que David confiaba en el Señor, que Dios estaba con él, ¿verdad? Por tanto, todas las veces que hemos escuchado los diferentes comentarios que dicen las personas en realidad en relación a nosotros, cuando intentamos algo, el no puedes, todo lo que haces está mal, siempre te equivocas, ¿sí?, eres un irresponsable, no haces nada bien, no nos debe amilanar, no nos debe, ¿sí?, hacer sentir que no podemos alcanzar. Debemos recordar siempre, siempre una maravillosa verdad espiritual, una gran promesa de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuáles son esas cosas que ya pasaron? ¿Sí? Lo que éramos antes. ¿Y cuáles son las cosas nuevas? Lo que somos ahora, ¿sí?, en Cristo, como nuevas criaturas, revestidos de Cristo, ¿sí?, que tenemos el poder del Espíritu
Santo. Entonces, como hemos visto en estos tres aspectos, las circunstancias, los fracasos anteriores, los comentarios de las personas, todo es posible vencer, pero con ayuda de Dios, confiando en que Dios está en nosotros. Y el cuarto aspecto es que nosotros mismos a veces nos inducimos a sentirnos que no somos capaces, que no podemos, ¿sí? La pregunta de esta mañana es, ¿quién te ha dicho que no puedes? Nosotros mismos nos decimos que no podemos. Pero ¿cómo es esto? Vamos a ver un ejemplo en la palabra de Dios. En la Biblia podemos ver muchísimos ejemplos de cómo los hombres no se sintieron capaces de cumplir ciertas cosas. Y uno de estos hombres fue Moisés. Moisés llevó a este pueblo, ¿sí?, por 40 años por el desierto y hizo que entraran a la tierra prometida. Él no entró a la tierra prometida, ¿sí? Pero ¿dónde vemos que él se sintió incapaz de hacer todo esto? Busquemos Éxodo, capítulo 3, versículo 11. Para entrar en el contexto de esta historia es que Moisés se fue de Egipto al desierto. En el desierto se encontró con Dios y Dios le habló y le dijo que Moisés tenía que ir a presentarse al faraón para decirle que deje salir a su pueblo, ¿sí? Versículo 11 del capítulo 3 de Éxodo nos dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Escuchemos. ¿Quién soy yo? ¿Qué nos muestra esta frase? Que él no se sentía capaz de presentarse a Faraón, a pesar de que él había crecido con Faraón, que él había crecido en la corte egipcia, que él había sido parte, ¿sí?, de esa élite, ¿no es cierto? Moisés no se sintió capaz de hacer lo que Dios estaba pidiéndole. A pesar que, a diferencia de nosotros hoy en día, Moisés estaba cara a cara con el Señor. Estaba frente a él, ¿verdad? Hoy en día también esta pregunta, ¿sí?, ronda en nuestra mente, en nuestro corazón. Siempre decimos, ¿y quién soy yo? Siempre vemos, ¿y quién soy yo? Nos olvidamos, ¿sí?, nos olvidamos de que no somos solo nosotros hoy en día. De que ¿quién soy yo para alcanzar esta meta? ¿Quién soy yo para soñar en grande? ¿Quién soy yo para llevar a cabo adelante mis proyectos? La respuesta que el Señor nos da a esa pregunta es que somos sus hijos. Somos los hijos de Dios. A Moisés le encargó porque él había elegido a Moisés. Dios lo había elegido y le hizo el encargo. Entonces, ¿sí?, recordemos que somos sus hijos. Gálatas 4:6 nos dice claramente y nos refresca de entender que somos hijos de Dios. Dice el pasaje: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. No nos olvidemos de eso. Entonces, ahora sí, para responder la pregunta, ¿quién te ha dicho que no puedes? ¿Sí? Hemos visto las circunstancias, nuestros fracasos, los comentarios de las personas y finalmente nosotros mismos.
Si quitamos todo eso, vamos a lograr la enseñanza que Pablo nos dio en el pasaje de Filipenses. Filipenses 4:3, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por tanto, si queremos hacer algo, si queremos alcanzar algo, si queremos alcanzar una meta y confiamos solo en nosotros, probablemente vamos a hacer un fracaso más. Pero si todo ponemos en Cristo Jesús, vamos a lograr alcanzar esto. Nada ni nadie nos va a impedir lograr nuestra meta, lograr nuestro objetivo. Por tanto, esta mañana yo los aliento, hermanos, hermanas, los animo a mirar siempre las cosas con optimismo, confiando en que Dios es quien nos va a dar la fortaleza para lograr eso. A quienes todavía nos están visitando, todavía no han aceptado al Señor Jesús como su Salvador, para poder darse ese gran impulso, es hora, es tiempo ahora de poder entregar su vida al Señor, de hacerse lo que hemos visto, para contestar el ¿quién soy yo? De hacerse hijo de Dios o hija de Dios, para que así la fortaleza del Señor esté en vuestras vidas y puedan lograr alcanzar todo lo que se propone. Dios nos bendiga y nos aliente y nos fortalezca esta mañana. Amén.